Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ok, en este video vamos a hablar sobre lo que son las señales de comunicación en redes industriales. Como la materia que nos ocupa es interfaces y redes industriales, precisamente, vamos a tratar de enfocar la materia de la comunicación hacia las redes industriales. Sin embargo, es necesario comprender todo lo que es la ciencia de las telecomunicaciones para poder entender de qué estamos hablando. Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. Así vamos a tener, por ejemplo, periféricos de entrada, periféricos de salida, y en el medio vamos a tener medios de almacenamiento. Y todo lo que ocurre con la información que se almacena, lo que entra y lo que sale, se va a utilizar dentro de lo que es la memoria principal, memoria RAM, y el procesador. Esto es una unidad central de proceso, que es lo que me permite controlar los procesos en una industria. La comunicación, ¿sí? En informática, la comunicación es el intercambio de datos entre computadoras a través de una conexión entre ellas. Para las computadoras pueden entenderse y debe haber un lenguaje común llamado protocolo. Los protocolos entonces son la forma de comunicarse entre una computadora y otra para que todas puedan entenderse. Comunicación industrial. En la comunicación industrial existen redes de comunicación industrial. Una red de comunicación industrial se puede definir como una red de tiempo real utilizada en un sistema de producción para conectar distintos procesos de aplicación, como el propósito de asegurar la explotación de la instalación, los comandos, supervisión, el mantenimiento y la gestión. Todo esto está incluido dentro de las redes industriales que vamos a encontrar en las diferentes empresas productivas o incluso empresas de servicios. Otra definición corresponde a un sistema de comunicación que provee servicios bajo restricciones temporales, y este está constituida por protocolos capaces de gestionar estas restricciones. En la siguiente figura vamos a ver precisamente un ejemplo de una red de comunicación industrial. Red industrial, red de empresa, usuario, proceso, personal, tráfico determinístico, aleatorio, servicios predeterminados, adaptados al usuario, simultaneidades predeterminadas. Y ojo, cuando tenemos presentes simultaneidades es cuando tenemos precisamente la competencia por un recurso de comunicación por varios actores dentro de una red, y esto incluso puede provocar colisiones y pérdida de información. Todos los usuarios en el tiempo de respuesta crítico o no crítico, dependiendo del sistema, nos van a proporcionar métodos de comunicación según la aplicación. Para esto tenemos que tener señales analógicas. El ejemplo que tenemos aquí en esta figura, las señales analógicas, lo que se hizo fue, digitalizar una señal que puede tener grecas de lo que sería valles y crestas en una señal analógica. Aquí está transformada en una señal básica con voltajes que van de 0 a 6 voltios, y si vemos tenemos nada más contemplado cambio de 0 a 3 voltios. De una vez, en un canal de comunicaciones
Nunca va a existir el cero absoluto del voltaje, eso no existe. Va a haber remanentes siempre en los canales de voltaje y nunca va a existir el 1 exacto o el 2 exacto o el 5 exacto, eso es falso. Va a haber voltajes cercanos, de tal manera que podemos decir que el 0 es cuando tenemos 0 más menos 0.5 voltios, dependiendo del rango en el que nos estamos moviendo, o de 0 a más menos 0.1 voltios, etcétera, dependiendo del rango, y eso lo vamos a considerar 0, en realidad son rangos. Por ejemplo, si voy a trabajar 3 voltios, pues a lo mejor voy a trabajar 3 más menos 0.5 voltios, pero no voy a manejar 3 exacto porque eso no existe. En la naturaleza no existen los datos exactos de voltaje, puesto que son flujos de electrones a través de conductores, y entonces no puedo medir exactamente el número de electrones que tiene que dar un voltaje exacto, eso no se puede. Entonces se miden rangos y se dice, mira, si anda de 2.5 a 3.5, el voltaje que voy a registrar son 3. ¿Ok? Entonces esos son los rangos que voy a estar midiendo. ¿Ok? O 5 voltios lo mismo, o 12 voltios igual. Las señales analógicas, es preciso indicar que la señal analógica es un sistema de comunicación de las mismas características y mantiene dicho carácter y deberá ser reflejo de lo que se genera por el usuario, vamos a decir. Esta circunstancia obliga a la utilización de canales lineales, es decir, los canales de comunicación que no introduzcan deformación en la señal original. Imaginen ustedes que yo quiero ver cuánto voltaje tiene una señal de corriente alterna. La mayoría de las señales viajan por corrientes alternas analógicas, no viajan por señales continuas, ¿sí? Viajan por señales alternas. Si sabemos que la frecuencia de la Comisión Federal de Electricidad es de 60 Hz en México, que quede claro. Si yo me voy a Latinoamérica es de 50 Hz. Si yo me voy a Europa es de 50 Hz. Pero si estoy en México y en Norteamérica es de 60 Hz. Entonces, si yo voy a medir 60 Hz, quiere decir que voy a tener 60 crestas y 60 valles por segundo. Eso es lo que significa los 60 Hz. Entonces tengo que tener cuidado de cómo voy a medir y qué voltajes voy a medir, porque así como me puede tocar 0, me pueden tocar los 127 voltios hacia arriba o los 127 voltios hacia abajo, que les quede claro. Y eso es un golpe que no es tan fácil de soportar. Entonces tenemos que tener y ver qué rangos voy a estar manejando, y si voy a manejar corriente alterna o corriente directa o corriente continua. Sabemos, por ejemplo, que la corriente alterna pues tiene sus valles y sus crestas, que la corriente directa la vamos a generar a partir de un banco de capacitores, puede ser un banco de diodos, perdón, que le llamamos puente rectificador, que me permite pasar un filtro alto o un filtro bajo, un pasaltos o pasabajos, para poder generar voltajes positivos o voltajes negativos. Entonces esas son formas en las que yo puedo convertir una corriente alterna en una corriente directa, y dependiendo del número de filtros que yo mete o bancos de capacitores, voy a poder resarcir esos huecos de energía por medio de la energía de los capacitores, y entonces se dice que es una corriente rectificada, ¿sí? Ahora, pero también tenemos corriente continua, que es la producida por medio de baterías, normalmente por descomposición química de elementos, y esto nos genera un flujo de electrones constante. La corriente más constante que podemos tener es la corriente directa a partir de baterías, ¿ok? Las señales analógicas predominan en nuestro entorno. Las variaciones de temperatura, presión, velocidad, distancia, sonido, etcétera, y son transformadas en señales eléctricas mediante el adecuado transductor para su tratamiento electrónico. La utilización de señales analógicas de comunicación todavía se mantiene en la transmisión de radio, televisión, tanto como privadas como comerciales.
Los parámetros que definen un canal de comunicación analógico son el ancho de banda, ¿sí?, que es la diferencia entre la máxima y la mínima, vamos a decir, el ancho de banda es lo que está midiendo la amplitud entre el valle y la cresta, o la frecuencia de transmisión, que es el número total de ciclos por segundo, que puede ser una alta frecuencia con muchos ciclos por segundo o una baja frecuencia con pocos ciclos por segundo, y su potencia media es debido a la cresta, al tamaño de los valles con respecto a su amplitud. Las señales digitales. Una señal digital es aquella que representa una variación discontinua, vamos a decir, con el tiempo, y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida, ¿sí? Y la señal digital, vamos a decir, básica, es la onda cuadrada, son pulsos, y la representación se realiza en el dominio del tiempo, vamos a decir, su frecuencia. Fíjense bien, si yo me voy a esto, aquí tenemos una señal digital, aquí están invertidas esta es una señal digital, y sin embargo acá tenemos una señal analógica, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos, me dice A, que está representando la amplitud. Tenemos la T. Voy a hacer más grande ahorita esta figura, permítanme tantito para que la podamos analizar. Entonces voy a hacer crecer esta figura, y resulta que tenemos entonces la A, que es la amplitud, y que es el tamaño del valle de la cresta. Tenemos también el periodo, que es el tiempo en el que se lleva a cabo ese ciclo, y tenemos la frecuencia, que es el número de crestas y valles por unidad de tiempo. Entonces ahí tenemos dos factores fundamentales, amplitud y frecuencia. Pero también podemos hacer que cambie esta onda de estar aquí arriba y que pase para abajo, o esta que está aquí abajo que pase para arriba, a través de la aplicación de un filtro. Y entonces esto nos lleva precisamente a lo que se conoce como modulación por fase. Entonces tenemos tres tipos de modulación en la señal analógica: la modulación por amplitud, el tamaño de la onda; la modulación por frecuencia, el número de ondas por unidad de tiempo; y la modulación por fase, si estamos hablando de señales negativas o positivas o negativas. ¿Está claro? Bien. Llegando ahora a lo que corresponde a la señal digital, decíamos que una señal digital, ¿sí?, es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida y es una señal básica de onda cuadrada, la señal digital, la que habíamos marcado precisamente aquí. Una señal de onda cuadrada se conoce como señal digital. Las señales digitales, ¿sí?, sus parámetros son la altura, el nivel eléctrico, la duración, el ancho del pulso, la frecuencia de repetición. Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tal, eso no existe. En el mundo físico como tal, en el mundo físico real, lo que existen son las señales analógicas. Pero las señales analógicas las transformamos mediante una transformación de analógico a digital, ¿sí?, a través de un circuito, de un CAD, de un circuito analógico a digital, ¿sí?, o de un DAC, de un circuito digital analógico. ¿Ok? Las señales digitales, entonces, nada más permítanme aquí cambiar esto porque si no, no me va a dejar ver. Las señales digitales, voy a cambiar esta imagen de una vez. ¿Ok? No. Decíamos entonces que las señales digitales, la utilización de señales digitales para transmitir información, se puede realizar de varias maneras. El primero, en función del número de estados distintos que puede tener. Si son dos los estados posibles, se dice que son binarias. Si son tres, ternarias.
Si son 4, cuaternarias, y así sucesivamente. Los modos se representan por grupos de 1, 2 o de ceros, de grupos de unos y ceros, donde 1 corresponde a la señal digital alta y el 0 corresponde a la señal digital baja. Una señal binaria se puede representar como variación de la amplitud, nivel eléctrico, respecto al tiempo, ancho del pulso. Pero también, ojo, existen otros factores de señales digitales que pueden considerarse, por ejemplo, los utilizados con los módems de transmisión. Los módems de transmisión trabajan no con pulsos eléctricos directos, sino con cambios de fase, ¿sí? Y entonces esos cambios de fase se llaman baudios. Las señales digitales, ¿sí?, por cambio de fase se manejan por medio de baudios. Los baudios son el cambio de fases por unidad de tiempo. Eso es un baudio, que es diferente. Con respecto a la historia, hasta finales de la década de los 60, el control de un proceso productivo se realizaba mediante un lazo de control para cada variable del sistema. Prevalecían los enormes paneles de control, los cuales, vamos a decir, indicaban mediante señales, luces, si ocurrió en el proceso algún cambio, en el proceso productivo. Además, empezaba la evolución de los dispositivos basados en microprocesadores. Aquí podemos ver una consola que tenía representados todos los componentes del proceso y que tenía puros foquitos o pantallitas pequeñitas en donde marcaba si estaba encendido una válvula, cerrada una válvula, o encendido un motor, apagado un motor, etc. Y esa era la manera de control de esas plantas. En la década de los 70, ¿sí?, se comenzaron a introducir los computadores en el control de los procesos, fundamentalmente para realizar tareas de vigilancia, y se emplearon sustituyendo a los enormes paneles de control monitores pequeños que eran los que permitían ver cómo estaba el flujo, por ejemplo, de una válvula de vapor, ¿sí?, o de una válvula de alimentación de producto terminado o de producto en proceso, de producto en línea, etc. A finales de los 70, el desarrollo de los microprocesadores y de controladores lógicos programables, lo que conocemos como PLCs, dio lugar a la aparición del control distribuido, siendo estos capaces de controlar uno o varios lazos del sistema y comunicarse con otros niveles. La aparición de los sensores inteligentes y elementos preprogramados o programables que favorecían la automatización demandaban la necesidad de permitir su programación y control de forma remota. Para ello es necesario integrarse a una red de comunicación. Y ahí, precisamente en la década de los 70, en la industria nace la necesidad de las redes de telecomunicaciones para comunicarse con los controles distribuidos. En los años 90 se mantienen los diversos protocolos y que pueden ser compatibles o no. Los basados en productos existentes o prototipos, por ejemplo el 1015-53B, el Hart-Rosemont, el BitBus de Intel, y los basados en propuestas completas de automatización. De hecho, en esa época surge incluso un movimiento basado en tecnología alemana, italiana y holandesa, conocido como Motzel 2000, ¿sí?, que se basaba en controladores lógicos programables con procesadores del tipo Motorola. De hecho, hay varias plantas automatizadas con esos procesadores Motzel en la República Mexicana. Unas de ellas, las plantas de Liconza. El BitBus es un sistema de transmisión de información de datos que simplifica enormemente la instalación de operaciones de máquinas y equipamientos industriales utilizados
en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través de un tradicional bucle de corriente de 4 a 20 miliamperes, que eran normalmente las comunicaciones eléctricas que se tendían desde la central de control hasta el campo donde se tenían los válvulas de control, graficadores, sensores de temperatura, RTDs, factores de resistencia, etc. Típicamente son redes digitales bidireccionales multipunto conectadas sobre un bus serial que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores. Hago la aclaración que este tipo de redes que se utilizaron para la conexión de los PLCs al inicio, estamos hablando por ahí de 1990, sufrían muchas fallas en la comunicación. Había muchos problemas de comunicación porque no era fácil tener la comunicación continua, no había tanto cableado especializado de redes como ahora. Entonces sí se tenían muchos problemas de comunicación. Cada dispositivo de campo incorpora ciertas capacidades de proceso que lo convierten en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través de un canal de comunicaciones de un bus. OPC comunicación es, vamos del inglés, el OLE for Process Control. Es un estándar de comunicación en el campo de control y supervisión de procesos industriales basado en una tecnología Microsoft que ofrece una interfaz común para comunicación que permite que componentes de software individuales interactúen y compartan datos, y la comunicación OPC se realiza a través de una arquitectura cliente-servidor. Aquí ya se incorpora la arquitectura de comunicaciones directa cliente-servidor a los controladores de las industrias. El servidor OPC es la fuente de datos como un dispositivo de hardware a nivel de planta, y cualquier aplicación basada en OPC puede acceder a dicho servidor para leer, escribir cualquier variable que ofrezca el servidor. Es una solución abierta y flexible al clásico problema de los diversos propietarios. Prácticamente todos los fabricantes mayores del sistema de control, instrumentación y de procesos han incluido el OPC en sus productos. Así tenemos que el sistema OPC ofrece el control para la comunicación de los diferentes recursos a través de un bus de comunicación industrial basado en Ethernet con lo que es el protocolo de comunicación TCP/IP, que si lo vemos estrictamente sería un Transfer Control Protocol a partir del Internet Protocol, o sea, basado en redes de Internet. Sin embargo, posteriormente dejó de tener la necesidad de estar interconectado por medio de la nube a Internet y solo se comporta como una red local con comunicación interna. Y eso se llama intranet en la actualidad. En la actualidad las redes que no tienen comunicación con el exterior se les conoce como intranet, y las redes que tienen comunicación con el exterior o son extranet o son internet directamente. Entre las ventajas que se tienen al constituirse una red de comunicación en un ambiente industrial, se tienen visualización y supervisión de todos los procesos productivos, la toma de datos del proceso de una manera más rápida o instantánea, la mejora del rendimiento general de todo el proceso, las posibilidades de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre departamentos, la programación de distancias, más bien a distancia, sin necesidad de estar al pie de la fábrica,
o incluso sin necesidad de estar al pie del equipo dentro de la propia fábrica, pero a distancia. La facilidad de la comunicación hombre-máquina. Los niveles jerárquicos de una red industrial, en los niveles superiores se tiene el nivel administrativo de la organización en la cual se tienen computadores manejando datos en volúmenes de megabytes, pero su tiempo de respuesta en el intercambio de la información no es crítico, contándose con periodos de respuesta que van desde minutos, horas o días. En los niveles bajos de la pirámide se encuentran los equipos de instrumentación industrial que, aunque transmiten poco volumen de datos, pocos bytes, el tiempo de respuesta esperado se encuentra en el orden de 1 o pocos microsegundos. Esto es, la parte más baja cercana al bus de comunicaciones, la respuesta va a ser mucho más rápida que la parte más alta que tiene que ver con los controles de usuario. ¿Estamos? Continuamos. El nivel de gestión es el nivel más elevado de la carga de integrar todos los niveles de la estructura de la fábrica e incluso de múltiples fábricas. Los equipos aquí conectados suelen ser estaciones de trabajo que hacen de puente entre el proceso productivo y el área de gestión. De hecho, muchas de estas formas de comunicación se conectan a través de grandes redes a los corporativos para la toma de decisiones. ¿Ok? A este nivel se emplea una red de tipo LAN, Local Area Network o red de área local, o una Wide, incluso puede ser también una MAN, que corresponde a una red de área extendida. El nivel de control o nivel intermedio que enlaza y que dirige las distintas zonas de trabajo con autómatas de gama alta y PC dedicados a diseño, control de calidad, programación, etc. Se suele emplear una red de tipo LAN. De hecho, las empresas normalmente manejan las LANs como intranets y pueden estar incorporados a una red de mayor capacidad, y entonces estamos hablando de que probablemente estén conectados por MAN o por WIDE, que es red de área metropolitana o red de área extendida, ¿sí? Y vamos, depende de lo que es la cantidad de información que voy a hacer fluir por esta red. Los directivos pueden tener control directo sobre la misma LAN, o simplemente ellos reciben la información a través de las redes LAN que mandan a MAN y las MAN que pueden enlazarse con WIDEs. El nivel de campo y proceso integra pequeños automatismos, ¿sí? Autómatas compactos, multiplexores de entrada y salida, controladores PID, etc. Dentro de las subredes, en este nivel se emplean los buses de campo, siendo muy importante que la información sea transferida dentro de los intervalos de tiempo requeridos por los procesos industriales para así cumplir con los requerimientos de tiempo real. Ojo, las plantas productivas automatizadas se basan normalmente en controladores que se conocen como controladores de tiempo real. No son controladores ni secuenciales, ¿sí? ni de tiempos compartidos, porque imagínense que ustedes están procesando un producto y que tuvieran un sobrecalentamiento. Si no tienen la forma de responder en tiempo real a ese sobrecalentamiento, estarían quemando un producto. Por eso es importante que estén trabajando en tiempo real. Es el nivel más próximo al proceso, haciendo referencia a las interconexiones entre los sensores y los actuadores, que se encargarán de realizar la adquisición de los datos, el proceso y, ojo, también la respuesta a ese proceso. Los dispositivos de señal, el transmisor es el equipo o elemento encargado de entregar o adaptar el mensaje del medio
de transmisión, por lo tanto recibe el nombre de modulador, y la fuente de información, que puede ser analógica, tiene que ser codificada, o sea, digitalizada, para que pueda ser enviada por medio de un canal digital. Si la fuente de información es digital, ¿sí?, entonces ya no es necesario hacer esa conversión. Las funciones del transmisor son adaptar el mensaje al medio de transmisión, modular o codificar el mensaje, colocar el mensaje de forma que sea inmune a las contaminaciones del medio de transmisión y, multiplexar varias fuentes de información por el mismo canal. El medio de transmisión corresponde a las conexiones eléctricas entre el transmisor y el receptor, sin importar la distancia entre ellos, aunque siempre están representadas las conexiones afectando la señal, las cuales dependen del medio físico de la frecuencia y de la distancia, sin tener en cuenta el medio de transmisión. Estos se caracterizan por la atenuación de la señal, o sea, la disminución progresiva de las potencias al aumentar la distancia. Este medio de transmisión puede ser un sistema cableado, ¿sí?, cable coaxial, cable de cobre o una fibra óptica, entre muchos otros, o sus sistemas de cableado a través de ondas de radio, esto es, por comunicación inalámbrica. Los receptores de transmisión o receptor es el equipo o elemento que se encarga de extraer la señal deseada del canal y enviarlo hacia el transductor, o sea, hacia la parte del sistema que lo va a convertir en una señal digital para la conversión o para la interpretación de esos datos. Las funciones del receptor son amplificación o regeneración de la señal débil cuando ésta esté débil, entrega a través de un medio de transmisión, extraer el mensaje de la señal recibida, de modulación o de codificación. Los componentes típicos del receptor son los circuitos sintonizados, filtros, demoduladores y amplificadores. En un sistema de comunicación siempre están presentes las señales que afectan la señal que se transporta sobre el medio de transmisión, las cuales producen que el mensaje recibido no sea exactamente igual al transmitido. A este tipo de modificaciones se les llama ruido. Sí. ¿Qué es un filtro? Un filtro de estos tipos de ruidos es aquel que evita que las señales se vaya por encima del voltaje que tiene establecido o por debajo del voltaje que tiene establecido, y solamente conserva un límite de comunicación, normalmente por filtro de voltaje. Se le conoce precisamente filtro de ruidos de transmisión de señales. ¿Sí? Estas señales se denominan contaminaciones y el objetivo es reducir su incidencia, ya que son imposibles de eliminar. Siempre se van a mezclar con la información cuando esté en el rango correspondiente. Puedo eliminar lo que esté por arriba, sí, lo que esté por debajo también, pero lo que esté en el rango de comunicación, esto no lo puedo eliminar, se va a mezclar con tu señal. Muy bien. Bueno, ok, estamos en la última ya. Los tipos de contaminaciones presentes en un medio de transmisión: tenemos la transmisión lineal, que es una opción del medio de transmisión a la propagación de todos los componentes de frecuencia de la señal, presentando atenuación diferente para cada componente. Ejemplo, una transmisión lineal puede ser una transmisión que yo lleve a cabo en una señal portadora, o sea, una señal analógica que recibe una señal digital y que traslada esa señal digital en el seno de la señal analógica y se le conoce como señal portadora. La frecuencia es una presencia de nuevos componentes de frecuencia que no pertenecen a las del mensaje y es típico de los sistemas no lineales,
¿sí? Producto de intermodulación. La fase, debido a los cambios del retardo del sistema, dependiendo de la frecuencia transmitida en una frecuencia que llegan antes de otros receptores y que pueden cambiar la fase, que de ser positivo lo pase a negativo o de ser negativo lo pase a positivo. Las interferencias, es la contaminación de las señales extrañas, generalmente artificiales y de forma similar a la señal original. La interferencia puede ser constructiva cuando la señal externa se encuentra en fase con la señal del mensaje transmitido, o destructiva si la señal está en contraste con lo del mensaje. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un sistema de comunicaciones, un modelo, en donde tenemos la fuente, un transmisor, el sistema de transmisión, un receptor y el destino. Entonces, entre la fuente y el destino vamos a tener un transmisor, un receptor y el canal de comunicaciones. Y esa es la estructura principal de las comunicaciones. Sí. ¿Cómo podemos percibir las contaminaciones? ¿Cómo podemos percibir las contaminaciones? Bien, cuando nosotros enviamos una señal, normalmente vamos a mandar, ejemplo, bits de paridad. Esto es, un bit adicional a lo que se mandó. Si el bit, tú mandas un 1 y tú recibes un 1 como bit de paridad, probablemente la contaminación no afectó lo que mandaste como mensaje. Pero si tú mandas un 1 y resulta que recibes un 0, esto quiere decir que la contaminación, el ruido o los factores eléctricos que te encontraste en el camino fueron afectados. Y entonces te vas a dar cuenta de que hubo por ahí alguna contaminación que afectó tu sistema de comunicación. Esa es una de las formas. Hay muchas más. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bien, hasta aquí este video. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.